estrenó en los cines nacionales la película El Año de la Furia, que tiene la particularidad de haber sido dirigida por un madrileño, pero abordar la predictadura en Uruguay. Así que nos comunicamos con Rafa Russo, con su director, para conversar un poquito de esto que parece una rareza entre los estrenos en Uruguay. Rafa, ¿andás por ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Estás en Madrid en este momento? Estoy en Barcelona, de hecho, sí, Ah, muy pasando bien. calor. Muy bien. Tú naciste en Madrid, pero tenés un vínculo con el Río de la Plata. Contanos un poquito. Bueno, mis padres son argentinos, así que tengo mucha familia en Argentina y yo siempre me he sentido muy vinculado a la realidad rioplatense a nivel cultural, social y política. Así que pues así es un poco como surgió esta película, hablando con un escritor uruguayo amigo y un otro amigo argentino, empezaron a contar cómo fueron esos años de primeros años 70 en Uruguay. Y siempre me interesó mucho Uruguay por la particularidad de que siempre ha estado en la vanguardia del progresismo y los derechos humanos en Latinoamérica, ¿no? Y me interesó también ver cómo un país como este también se deslizaba hacia el precipicio del totalitarismo, ¿no? Y pensé también, por otro lado, que es un país que, una historia que comparativamente ha sido poco contada en comparación con otros países de Latinoamérica, ¿no? Y pensé que sería interesante abordar una historia así y quizá contarla desde otro punto de vista diferente, ¿no? A lo que suele ser habitual en este tipo de historias, ¿no? Claro, yo tenía esa pregunta de cómo te había surgido a vos la voluntad de querer contarla. En esa charla que decís que tuviste, ¿qué te contaron que te decidió a decir, bueno, quiero realizar esta película? Bueno, sobre todo como lo vivió el escritor y me gustó mucho el punto de vista. Yo como creador que soy, escritor también, pues uno se pregunta qué es lo que haría en una situación como esa, cuando ves poco a poco que van recortando libertades y el escritor, por alguna razón, pues está, como dicen los personajes de la película, está maldito porque tiene un arma en su poder que tiene que decidir si utilizar o no, ¿no? El escritor no puede estar ajeno a lo que está ocurriendo alrededor y fijarse en el papel como un relojero se fija en las piecitas de un reloj, ¿no? Entonces, pues tienes esa responsabilidad, tienes un arma que es denunciar, utilizar tu arte para denunciar, para alzar la voz y, y evidentemente es algo peligroso también. Entonces yo me pregunto muchas veces, ¿qué haría en una situación como esa? Y por ahí empecé poco a poco a enfocar la historia y contarla desde el punto de vista de dos escritores de un programa de humor en la televisión uruguaya y que como poco a poco van sintiendo las presiones de sus superiores para no hablar de determinadas, hacer determinados chistes o hablar de determinados políticos, ¿no? Y eso me pareció un punto de vista muy interesante, la verdad. Tú has trabajado como guionista para televisión. ¿Hay algo de tu propia experiencia que hayas volcado en el guión de esta película? Bueno, a ver, no particularmente, pero evidentemente creo que a ver, el virus del fascismo ha mutado y sigue presente y sentimos hoy en día señales peligrosas de que la libertad de expresión pueda ser recortada, ¿no? Y hoy uno como escritor siente que debe andar con cuidado a la hora de hablar de determinados temas, ¿no? Y que te puedes meter, como decimos nosotros aquí, en jardines, ¿no? En aguas pantanosas, ¿no? Y entonces uno lo siente, ¿no? Y creo que la libertad de expresión es algo que debe preservarse a toda costa porque si no el resto de las libertades luego acaban cayendo en un efecto dominó. Bien, y tú fuiste el guionista del Año de la Furia, además de ser el director. ¿Cómo fuiste armando la investigación? Porque obviamente vos tenés una distancia, que también me gustaría saber si esa distancia te resultó más fácil a la hora de escribir la historia, pero tuviste que investigar un poco sobre la historia del pasado reciente en Uruguay. Sí, evidentemente. Tuve que investigar, era un reto mayor también, para tratar de estar a la altura de lo que la gente realmente vivió. Pero, a ver, mi enfoque de alguna manera era contar no tanto el horror en sí, porque yo creo que eso ya se ha contado en muchas películas de dictaduras militares latinoamericanas, sino contar la antesala del horror, que me parece más interesante, como poco a poco la bala del miedo va paralizando a la gente común, o sea, salirme de los despachos de los políticos y de los militares, ir a la calle y ver cómo la gente lo vivió, a armar un abanico grande de personajes y ver cómo poco a poco ese recorte de libertades va pues bueno, afectando a la vida diaria, laboral, amorosa o amistades de la gente, ¿no? Y eso me pareció que era un enfoque diferente. Y entonces
mi enfoque fue hablar con la gente realmente que lo vivió ello, ¿no? Evidentemente hablé con este escritor que me documentó mucho y hablé con gente que estuvo presa y gente y familiares de presos, ¿no? Y bueno, como digo, fue un gran reto tratar de esa distancia de alguna manera, pues igual puede dar una mirada privilegiada también, ¿no? Pero también supone un reto mayor, ¿no? Para tratar de estar a la altura de lo que la gente realmente vivió allá. Bien, estábamos viendo recién imágenes y veíamos actores que son conocidos para nosotros, como a Joaquín Furriel, protagoniza también Marina Guzmán, que la conocemos por El Marginal, Miguel Ángel Solá, Maribel Verdú, que es una actriz española muy reconocida también en Uruguay. ¿Cómo llegaste a esta selección de estos actores? Bueno, la verdad es que el proyecto se fue abriendo camino solito, realmente yo creo que con la fuerza del guión, porque no es tan fácil realmente interesar a unos productores españoles sobre una historia que transcurre en Uruguay, ¿no? Y la película se armó principalmente en España y luego conseguimos coproducción en Uruguay. Pero poco a poco lo que eran mis primeras elecciones de actores fueron sumándose al proyecto con mucho entusiasmo y yo encantado, incluso como mencionas a Maribel Verdú, que es una actriz muy conocida en España, tiene realmente un papel pequeño en la película y pensé que me iba a decir que no, pero ella de alguna manera vio que, digamos, el proyecto en su globalidad tenía suficiente fuerza como para formar parte de él, ¿no? Y así todos los actores se fueron sumando y para mí ha sido un lujazo increíble contar con un plantel de actores como este, tanto actores uruguayos, argentinos y españoles. Y tengo que decir que todos los actores uruguayos con los que he trabajado han estado fantásticos. O sea, para mí ha sido un descubrimiento increíble trabajar con gente como Roberto Suárez, Stephanie Neurkirch, Soledad Gilmet, Pablo Musetti, todos han hecho unas actuaciones espectaculares y me he dado cuenta que hay una tradición actoral bastante potente en Uruguay que viene del teatro, ¿no? Y ha sido un lujazo contar con todos estos actores, la verdad. Está bueno aclarar que Maribel Verdú, por ejemplo, no es que modificó su acento para ser de uruguaya, ha sido una española, lo cual está bueno porque a veces pasa en las películas esto de que modifican su acento, pero en el caso de los rioplatenses me parece que sí hay un trabajo con el acento porque no hablamos igual uruguayos y argentinos. ¿Hay un trabajo por ahí? Sí, evidentemente hay un trabajo por ahí y todos los actores estaban muy preocupados, tanto como y yo también, que sonara lo más creíble posible y un trabajo de coaching con todos los actores fue importante. Evidentemente, este tipo de producciones que no son tan baratas, es a veces necesario tener que reunir planteles de un elenco de diversos países para conseguir la financiación, ¿no? Pero evidentemente se hizo un esfuerzo muy grande de reconstrucción de la época y de los acentos, evidentemente. Me imagino que tuviste algún asesor local porque vos no te podés dar cuenta del todo al ser español. No, claro, tuvimos coach a actores uruguayos que estaban ahí en el set todo el tiempo y vigilando, evidentemente. Yo, evidentemente, también estoy bastante acostumbrado a los acentos rioplatenses también porque los he escuchado a lo largo de mi vida durante mucho tiempo, ¿no? Claro. Pero afinar hasta ese grado, para eso necesitaba un coach y lo tuvimos durante todo el tiempo en rodajes. Bueno, les propongo ver un adelanto del Año de la Furia y seguimos conversando con Rafa Russo. Los espero acá, dentro de una semana, en La Máquina de la Risa. Hoy me llamó el jefe del canal. Los milicos lo están amenazando. Diego. El Poder Ejecutivo ha presentado un proyecto de ley que otorga más carta blanca para la represión. O dejan de hacer sketches sobre el gobierno y los milicos, o se acabó el programa. ¿Y de qué nos vamos a reír entonces? Abran, policía militar. Tenía un subversivo en su casa. Cada día hay más arrestos, más interrogatorios. Diego, hay manera de ayudar sin tener que mancharte las manos de sangre. Listo. Vamos a mostrar lo surrealista que se está convirtiendo el país. ¿Qué se creen? Que no me doy cuenta de lo que están haciendo. Reescríbanlo entero. Vaya con cuidado. No se meta en problemas. Si llega el momento, habrá que irse con la música a otra parte y listo. Eso tampoco puede acabar bien. Hay cosas para las que nunca estás preparado hasta que no las haces. Ellos saben cómo encontrar tu punto débil. La bala que querías meterme bien adentro.
Era la bala del miedo. Estábamos viendo el adelanto del Año de la Furia que ya está en cartel en Uruguay. Estamos conversando con Rafa Russo que nos está hablando desde España. Rafa, ¿cuándo y cómo fue el rodaje que se dividió también entre Montevideo y España, verdad? Sí, fue justo antes de la pandemia. Ajá. En finales del 19 rodamos en Montevideo y todos los exteriores. Luego en Madrid rodamos gran parte de los interiores. Y fue fantástico, la verdad, rodamos al total 6 semanas y el equipo uruguayo, la verdad que fue un lujo también trabajar con ellos. El rodaje lo preparamos mucho, es una película muy coral, muchos actores y había que afinar muy bien y había que prepararlo muy bien porque no teníamos margen de perder tiempo ni de tener más días. Entonces hubo un trabajo de ensayo con los actores bastante exhaustivo. Y yo creo que eso luego pues, se ve reflejado en la pantalla, la verdad. ¿Qué comentarios recibiste desde Uruguay de quienes la vieron ya? Bueno, tuvimos la oportunidad de presentar la película en el Festival de Punta del Este del año pasado y ganamos el premio del público, con lo cual la verdad que yo vi la recepción, estuve ahí y me pareció muy emocionante, muy maravillosa la recepción del público, así que la verdad que me sentí muy, muy gratificado. ¿Y cómo se recibe una película como esta desde España? ¿Lográs llegar a un público extranjero? La película ha estado viajando también por festivales europeos, hemos estado en festivales de Serie A y bueno, es curioso, siempre te encuentras a gente en los festivales, incluso uruguayos, ¿no? que realmente se enteran de que está la película ahí y luego te cuentan sus experiencias. Para mí, bueno, evidentemente el ir al cine, la ceremonia de ir al cine está cambiando estos años, ¿no? Y evidentemente con las plataformas, el ceremonial de ir al cine es diferente, ¿no? Y creo que ahora pues mucho de eso también es como los bolos que hacen los músicos, ¿no? Los directores nos desplazamos muchas veces a los estrenos de las películas y hacemos preguntas y respuestas con el público y eso me parece bastante enriquecedor también, ¿no? La verdad que lo disfruto bastante. Y tengo que decir pues, que en general la respuesta que he tenido de la película ha sido muy buena, ¿no? Y sobre todo la gente, no solo gente uruguaya, sino también argentina o sudamericana, que ven ciertos paralelismos, evidentemente, con las historias que vivieron también en sus países y entienden mejor la historia, evidentemente. Creo que está bueno contar para terminar en qué se plasman las cuestiones concretas, prácticas, que sea una coproducción entre España y Uruguay. Ustedes en Uruguay trabajaron con la productora Cimarrón. ¿Cómo es eso en términos prácticos? En términos prácticos, pues como decía antes, es necesario formar un elenco de actores de aquí y de allá. Eso es necesario y también parte del equipo es de aquí y de allá, pero en cualquier caso, yo creo que en el tema del cine no hay fronteras. A ver, yo también tengo que decir que soy hijo de argentinos, de familias que vienen de todas partes del mundo y el nacionalismo lo tengo bastante enterradito, ¿no? Entonces, yo creo que una de las cosas bonitas que tiene el cine que es un lenguaje universal en que todos compartimos, la gente que amamos el cine, ¿no? Y yo creo que todos nos entendemos muy bien con este lenguaje, tiene una cierta sensibilidad. Así que yo por mi parte, en las 2 películas que he dirigido por ahora como director, siempre ha habido un vínculo con o bien Uruguay, con Argentina y con España. Y es algo que me gustaría seguir haciendo, la verdad, hacer ese tipo de puente entre estas culturas. Creo que hay mucho más que nos une que nos separa. Y bueno, para mí ha sido un placer enorme trabajar en Uruguay y me encantaría volver a hacerlo. Rafa Russo, director de El Año de la Furia, que ya está en cartel en Montevideo. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Un placer. Gracias. Nosotros nos vamos a una pausa y seguimos con más Correcámara.